Hola a todos, bienvenidos al episodio número 14 del Tercer Hilo Podcast. Yo soy Laura y me acompaña mi esposo Luigi. Mi vida, 14 episodios ya. Ya vamos a acabar con esta primera temporada. ¡Qué felicidad! Yo estoy muy emocionada. Creo que Dios nos ha enseñado muchas cosas y esto apenas comienza. Sí, qué rico porque hemos tenido alrededor de estos 14 episodios invitados increíbles que nos han enseñado bastante, que sé que le han enseñado bastante a todos los oyentes que nos siguen y a todas las personas que van a ir llegando también. Sé que van a aprender bastante. En el episodio de hoy es un episodio muy especial también porque nos acompañan los últimos invitados de esta primera temporada. Ellos son Luisga y Sari. ¿Cómo están? Hola, qué rico estar acá. Gracias por la invitación. De verdad que nos sentimos súper honrados de hacer parte de ese gran proyecto y bueno, esperemos que sea un gran podcast y de mucho aprendizaje para todos. Hola a todos, muy felices de estar aquí con ustedes en este último episodio de la primera temporada. No, faltan 2 todavía, pero este es el último con invitados. Ustedes son los últimos invitados de esta temporada. No, entonces muy felices por ser los últimos invitados de esta temporada, muy agradecidos con ustedes y con Dios por permitirnos tocar estos temas tan importantes que se tocan en este podcast alrededor de lo que es un matrimonio y con muchas ganas pues de desarrollarlo y que a alguien que nos esté escuchando le pueda servir para su vida en cualquier momento que se encuentre. Así es, y el tema de hoy es un tema muy bacano que yo sé que les va a gustar mucho y es un tema que les gusta también mucho a los invitados, sobre todo a Luisga, y es las finanzas con Dios en la familia. Entonces, antes de empezar, queremos invitarlos a todos a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Instagram como @el tercer hilo podcast, y nos pueden escuchar, recuerden, en todas las plataformas que tenemos de streaming, principalmente lo que es en Spotify, Apple Podcast, Amazon y YouTube. Como tú me dijiste en estos días, ahora sí podemos decir en todas las plataformas. En todas las plataformas, así es. Entonces, ¿qué te parece mi vida y Sari si empezamos? Antes de eso, no olviden de compartir los episodios. Hay cosas muy interesantes que seguro pueden tocar muchos corazones y alguien cercano a ustedes podría estar necesitándolo. Entonces, arranquemos. Muy bien, vamos a empezar entonces. Qué rico que la gente sepa quiénes son ustedes, cómo está compuesta su familia, ¿Cuántos llevamos juntos? cómo iniciaron este camino en pareja y con Dios. A ver, adelante, ¿quién quiere arrancar? Bueno, comienzo. Tenemos 5 años de casados. Tuvimos un noviazgo de 7 años, donde tuvimos la oportunidad de conocernos bastante, de aprender muchísimo. Y bueno, ni hablar el tiempo que llevamos de casados, que ha sido un gran aprendizaje para ambos. Tenemos un hermoso bebé de 4 años y medio ya. Y bueno, acá estamos en este hermoso caminar y crecimiento que es el matrimonio. Paréntesis ahí, antes de que hable Luisga, es súper importante mencionar que Gabrielito llegó de una casi recién casados de ustedes, ¿cierto? Así es, nosotros decidimos casarnos hace 5 años, justo por este mismo mes, hace 5 años, y estuvimos abiertos a la vida desde el primer momento, y sorpresivamente el 21 de diciembre ya me estaban diciendo que éramos papás. Entonces fue muy bonito porque nos casamos abiertos a la vida y Dios respaldó esa decisión y nos mandó a Gabrielito casi que de forma inmediata. Entonces, bueno, tenemos 5 años de casados y un hijo de 4 añitos larguitos. Yo quiero empezar de una vez con las reflexiones porque creo que Dios ha sido muy evidente. Luis, acabaste de decir algo y es abiertos a la vida y dispuestos a lo que Dios quisiera hacer de nuestro matrimonio. Y el respaldo creo que ustedes lo han visto y es de gran parte de lo que vamos a hablar. Muchas veces nos perdemos bendiciones que Dios nos quiere entregar por las mismas limitantes que nosotros le ponemos a Él. Conozco un testimonio de una pareja que estaba en muchas dificultades económicas con la empresa que tenían y Dios les dijo, ábranse a la vida, y podía parecer la oración
y la instrucción divina más incoherente en ese momento, pero era lo que Dios necesitaba, esa disposición de corazón para poder proveer a esta familia sobreabundantemente. Entonces, primerito que no quería dejar pasar. Bueno, entonces, como se los había mencionado ahorita, al inicio, el tema de hoy es muy interesante, finanzas con Dios en la familia, y quiero, para cualquiera de los dos que me quiera responder, hacerles una pregunta muy bacana como para iniciar, y es, ¿cómo han aprendido a confiar en la provisión de Dios, incluso cuando las cifras en el cuadro de Excel que uno tiene, que hace todo motivado al principio del matrimonio, cuando uno se va a ir a vivir junto pues con su pareja, y empezaron a darse cuenta que esto pues parece que no va a dar? Luigi, sí, yo creo que es muy importante arrancar por el principio de, creo yo, casi todos los matrimonios, y venga, empecemos por lo que ha sido nuestra historia. Digamos que yo soy un ingeniero financiero, tengo toda una estructura profesional en función de lo que sería el manejo del dinero. Vengo de un hogar en donde realmente no necesitaban pues puntualmente mi aporte económico, entonces lo que trabajaba en su momento pues era para mi disfrute, ¿cierto? Y para mi crecimiento. Y cuando decido casarme, digamos que uno siempre parte como de esa expectativa de que entonces son dos que están sumando, son dos economías que se unen para prosperar, pero basta con llegar de la luna de miel para darte cuenta que el cuadro de Excel no cuadra, que las responsabilidades son muchas, y que posiblemente cuando vas a hacer incluso el primer mercado te das cuenta que hay un exceso, que no tenías presupuestados muchos de esos costos, porque realmente uno viene de un hogar donde posiblemente tenía un padre o una madre que se encargaban de ese tipo de cosas, y pues cuántos de nosotros llegamos a un matrimonio sin haber pagado una cuenta de servicios, sin haber pagado un arriendo, sin haber pagado una administración o X o Y concepto. Entonces creo que vale la pena arrancar precisamente por eso, y es como cuando uno se casa, cuando empieza a conformar esta familia, pues a nosotros puntualmente el cuadro de Excel a la vuelta de 2-3 meses era súper evidente que no nos estaba dando, y ya teníamos un hijo en camino. Entonces Que eso lo vuelve como más grave aún. claro, y ahí es donde uno empieza a cuestionarse, porque entonces necesito un crecimiento profesional, necesito cambiar de trabajo, me dedico a otras cosas, duplico mis esfuerzos para conseguir más dinero, o empezar a cuestionarse en función de qué es lo que necesitamos hacer o qué es lo que está pasando en nuestras vidas. Si es un orden, si es aquella teoría de finanzas la que plasmada en un cuadro de Excel no está funcionando, si es que no estamos capacitados para el manejo del dinero, si nos estamos dejando llevar por todos los traídos de Navidad que en ese primer diciembre afrontamos, o si son X o Y cosas que empiezan a suceder. Entonces creo que hay que partir por ahí para poder contestar tu pregunta, y es, no somos unas personas que tuvimos una vida diferente a lo que le pasa a la mayoría de matrimonios al inicio, y es que, contrario a entender y a vivir una economía doble, donde todo va a empezar a prosperar y donde uno, por el contrario, piensa que todo va a sobreabundar, pues realmente se da cuenta que sostener una casa es diferente, que velar por los gastos de un hogar pues no era lo que uno tenía tan en mente o que era tan fácil. A mí me parece muy charro que siempre que Dios tiene algo preparado para nosotros, nos empieza a formar antes de hablar. En nuestro caso, yo creía que este tema estaba súper solucionado, pues porque como mi esposo lo dijo, es ingeniero financiero, y a mí siempre se me ha dado súper fácil, gracias a Dios, no soy yo, es Dios, siempre se me ha dado muy fácil el tema de dar, el tema del diezmo, el tema de las ofrendas, el tema de las limosnas. Entonces yo creía que para nosotros ya era tema súper chuleado, porque de hecho uno escuchaba a los amigos de uno conversar, saber que no era un tema fácil, las ofrendas, los diezmos, que incluso era cuestión de discusiones en algunos hogares, y yo creía que para nosotros iba a ser pan comido, pues como se dice. En nosotros fue discusión, se los quiero confesar. en muchos hogares esto pasa, y resulta que cuando, como decía mi esposo, cuando nos casamos nos enfrentamos a una realidad. Pero hay algo que a mí me gusta mucho y se los quiero compartir, que está en Proverbios 16:20, y es que un buen administrador prosperará. Dios bendice a quienes en él confían. Entonces, la pregunta que nos hacía Luigi, ¿cómo hicimos? Finalmente es aferrarnos
a esas promesas de Dios, a lo que está en la palabra. Por eso es tan importante escudriñar las escrituras para saber de dónde aferrarnos en esos momentos de dificultad. ¿Qué hicimos? Aferrarnos de la escritura, de la palabra, para saber cómo afrontarlo. Incluso Sari ya lo cuenta como si fuera un tema solucionado, pero yo creo que parte de nuestra historia es también haber no tocado fondo, pero sí ver ciertas repercusiones en no sentir esos principios bíblicos que posiblemente estamos mencionando, y es cuando no somos buenos administradores tenemos consecuencias, cuando no entendemos la importancia del diezmo, entonces tenemos consecuencias en nuestro hogar, y de una u otra forma nutriéndonos de la palabra, participando pues como de aquellos grupos o de aquellas comunidades donde nos han enseñado a conocer a un Dios diferente, a un Dios cercano, y velar por cumplir siempre sus principios, pues son puntos que nos han aterrizado y que nos han llevado a caer en cuenta de que hemos cometido algunos errores y de que tenemos que enderezar el camino, y hemos visto y somos testigos de que esas promesas que Dios nos hace realmente se cumplen, y por eso estamos acá queriéndolo compartir con ustedes. Súper. Mencionaron dos cosas que yo podría resumir en, número 1, conocimiento de los principios bíblicos, y número 2, aplicación de los principios. Y así, a partir de aplicarlos, comprobar que son verdad. Creo que es parte, pues, y yo pues que te conozco, Sari, sé que desde tu formación, desde pequeña, te enseñaron pues como todos estos principios bíblicos que seguramente vamos a entrar más en detalle. Y Luisga, creo que tú también, no sé si de formación desde el hogar, pues o si esa parte como inicial de tu vida, o a medida que has ido acercándote a Dios también has conocido esos principios, pero parte del conocimiento y luego de comprobar que funciona, aplicarlos. Hablemos un poquito cómo han aplicado ese principio, Sari, que mencionabas ahorita de Proverbios 16 en la vida financiera. ¿Cómo han aprendido a ser buenos administradores? ¿Qué cosas han aplicado? ¿Qué se han dado cuenta que les funciona? ¿Qué les ha pasado de formación, de experiencia que los haya llevado a reflexionar y a decir, nos equivocamos y es de esta otra forma que sea de formación? Bueno, hay algo muy claro, y es que todo lo que damos regresa. Dios no se queda con nada. Hace algún tiempo nosotros tuvimos en la familia una pérdida material muy grande, y yo recuerdo que en ese momento le conté a una amiguita muy cercana del grupo, esto fue una historia que casi nadie supo, y ella me decía lo siguiente: Sari, tranquila, Dios no se queda con nada. Y a mí esas palabras se me quedaron grabadas en mi corazón, y así he podido descubrirlo en este caminar. Estamos hablando de que esto pasó hace aproximadamente 6 años, y me he podido dar cuenta que todo lo que damos regresa. A nosotros no nos falta el diezmo, tratamos de ser generosos, y no es en nuestras fuerzas, vuelvo y repito, porque para la carne finalmente este tema nunca dejará de ser algo duro, porque hay cuentas por pagar, hay obligaciones que cumplir, pero finalmente siempre, Lauris, que hacía la pregunta de cómo lo aplicamos, listo, ¿qué dice la palabra? De hecho hay una parte que a mí me parece muy tesa en la Biblia, que es en la única que Dios dice, pónganme a prueba, que eso lo encontramos en Malaquías 3, 10, 11, donde el Señor dice, pónganme a prueba, y está hablando del diezmo. Entonces, para mí, este tema ha sido muy, en mi vida, esto ha sido una promesa que se clavó en mi corazón. Yo sé que si yo doy, que si nosotros damos, que si nosotros entregamos, Dios va a responder. Entonces, por más que en un principio el cuadro de Excel no nos diera, yo recuerdo que nosotros recién casados teníamos una incertidumbre porque mi esposo muy lindo, que es súper teso con el Excel, él volteaba ese cuadro, lo ponía de colorcitos, hacía una cosa, hacía la otra, y por donde miráramos, eso no nos daba. Pero finalmente fue creer y aferrarme a esa promesa de Dios, de que yo sabía que si nosotros entregábamos ese diezmo, Dios nos decía, pónganme a prueba, y finalmente abríamos nuestras manos y estábamos disponibles para las bendiciones que Dios nos quería mandar del cielo. De todas maneras, Lauris, creo que en este podcast va a estar súper marcado el hecho de que mi esposa y yo tenemos historias diferentes que contar y cómo lo afrontamos diferente. Tú mencionabas algo, y es, ¿qué les sucedió
sobre ese principio bíblico en Proverbios 16 que los hizo aterrizar. Yo te voy a decir algo, yo he tenido ascensos en mi vida profesional, he tenido momentos en los que he pasado de recibir X a Y cantidad de dinero, y el hecho de no haber seguido ese principio bíblico, o sea, de no ser un buen administrador, me ha hecho vivir o nos ha hecho experimentar lo que también muchas personas en Colombia y en el mundo han experimentado, y es que entre más ganan, más gastan. Y uno siempre piensa que cuando viene un golpe de esos, donde vas a recibir más dinero, entonces es porque te va a sobrar, y ahora sí es el momento de extenderse a otros, de ayudarle a otros, o de generar inversiones, o de prosperar de una manera pues como exponencial. Y realmente hemos vivido, y en algún momento fue todo lo contrario, en donde solo pegarnos y conocer el principio bíblico de ser buenos administradores nos llevó a volver a retomar el camino, porque de una u otra forma también se va perdiendo. Yo creo, Lauris, y Luigi, que definitivamente no seguir estos principios bíblicos nos vuelve vulnerables. De una u otra forma el enemigo también aprovecha ese tipo de vulnerabilidad nuestra, y Dios es muy claro: quien no es un buen administrador, pues entonces no se le concederá más. Entonces ahí es donde, por más que estés recibiendo, no lo vas a ver, no vas a ver que se multiplica, y no vas a alcanzar a extenderte a otros. Y de igual manera pasa con Malaquías 3, como lo mencionaba Sari en este momento, y es, pues ella posiblemente en su vida siempre conoció que dar de una u otra forma siempre se vería retribuido con recibir, pero en mi caso no pasó así. Yo apenas y gracias, y como tú lo mencionabas, Lauri, gracias a mi esposa, yo he podido aprender a conocer muchos de estos principios bíblicos y acercarme mucho más a Dios, y hoy soy un convencido de que dar definitivamente es el primer paso para empezar a recibir. Total. Pero durante muchos años no fue así, y digamos que en nuestro matrimonio tampoco fue así desde el principio, en donde el tema del diezmo para mí era un tema bien difícil, era un tema complicado, donde yo no lo concebía inicialmente como una realidad, y mi esposa ya venía con ese chip incorporado al matrimonio. Entonces creo que ya desarrollaremos lo de la economía compartida, pero solo les dejo una reflexión, y es que pasó en mi vida, y es por mi profesión. De una u otra forma también doy charlas de finanzas personales, pero cuando vos llegas a un auditorio de 100, 200 personas, hoy a decirles, ojo, que uno de los primeros pasos para que tu economía personal salga adelante y mejore es diezmar. Entonces ya se imaginarán lo que eso genera en un auditorio, y que eso mismo generaba en mí cuando me tocaban el tema del diezmo, pero ya lo desarrollaremos. Pero miren que son dos historias diferentes que al final se juntan en nuestro matrimonio para lograr lo que hoy tenemos. Qué nota, Luisga. Y tranquilo que lo del diezmo a mí también me pasó. Y fue no digamos una pelea, pero sí fueron temas de discusión en nuestro matrimonio, que a la final, cuando a regañadientes, incluso al principio optamos por hacerlo, de lo que decías tú, Sari, o sea, ponerlo a prueba era de las cosas que inmediatamente Dios veíamos en su respuesta, y era cuando no diezmamos, amor, ¿te acuerdas? Era cuando sentíamos como más escasez en nuestro hogar, y lo empezamos a hacer, y eso fue impresionante. Es que es muy bonito porque finalmente Dios, precisamente en cada individualidad, al hombre le cuesta un poquito más porque el hombre es más racional. El hombre tiene todos los números en su cabeza, el cuadrito de Excel, todo supremamente organizado y cuadriculado, mientras que las mujeres somos más emocionales. Se nos hace más fácil el dar, el compartir, el creer incluso. Entonces, también muy bueno poderles compartir esto para quien esté escuchando y saber que no es una guerra perdida, simplemente es en oración pedirle a Dios que nos ayude, porque nuestras fuerzas pues va a ser un poco más difícil de entender. Pues entonces, ya que estamos con los mensajes, para quien nos está escuchando, yo llego con una de las primeras reflexiones, y es: el diezmo para mí y en mi relación personal con Dios lo concibo como, uno, demostrarle a Dios y demostrarle que confiamos en Él, y que Él tiene el poder de darnos la provisión día tras día, de que Él definirá si en nosotros está la abundancia, la sobreabundancia, y nosotros somos quienes determinamos si hay escasez o miseria, porque de una u otra forma tenemos que comprender, a las buenas o a las malas, que Dios tiene el control de la provisión. Y Dios, obviamente, también nos genera, dentro de su infinita misericordia, la capacidad de tomar esa decisión
y de que seamos nosotros quienes dentro del corazón podamos demostrar que no tenemos problemas con el dinero, que el dinero no es un gigante para nosotros. No se trata simplemente de diezmar por diezmar, se trata de demostrarle a Dios, primero, que confiamos en Él, y segundo, que el dinero no es un gigante en nuestras vidas, que nosotros no dependemos de eso para creer en Él, que nosotros no dependemos de eso para estar Y felices. no endiosarlo, pues, principalmente, ¿ok? Así es, que nunca va a ser más importante el dinero que ninguno de otros aspectos en nuestra vida, como lo es Dios, nuestra familia, el hecho de estar bien, saludables y demás. Entonces, ya que hablamos de mensajes para quien nos escucha y que posiblemente le sirva en este momento, es el manejo del dinero es bien relevante en función a la relación que tenemos con Dios. Gracias, Luisga. Tú mencionaste ahorita algo que, de hecho, lo iba a preguntar y es una pregunta que me encanta porque sé lo que cuesta en los matrimonios, sé lo duro que al principio puede ser. Sabemos que cuando uno se casa y el padre le dice a uno, el hombre deja a su padre y a su madre y se convertirán en una sola carne, ¿cierto? Y el entender esto nos cuesta, incluso en el tema del dinero. Y a mí al principio el tema de las finanzas compartidas se me dio un poquito difícil, y a mi esposa también. ¿Cómo les fue a ustedes con ese tema y cómo Dios los ha respaldado en ser uno en esta decisión también? Y también yo complementaría ahí qué consejos le dan a las personas que no lo hacen, que todavía tienen unas finanzas independientes y que incluso puede que les esté funcionando ahora. ¿Cómo han visto ustedes la mano de Dios en ese aspecto? Bueno, como le decía a mi esposo ahorita, que él mencionó que esto no ha sido un proceso así de fácil, y ya como lo estamos contando ahora, finalmente ha sido un proceso de mucho tiempo, pues ha sido de la mano de Dios que hemos ido aprendiendo en el día a día. Esto no fue de la noche a la mañana. De hecho, cuando nosotros nos casamos, yo recuerdo que yo llegué muy emocionada. Bueno, nosotros nos casamos 3 de noviembre, se llegó el 15 de noviembre, quincena. Yo, bueno, mi amor, saca tu platica, vamos a diezmar. Y mi esposo casi le da ahí un ataque, pero ¿cómo así que a diezmar? Yo le dije, sí, mi amor, en este hogar diezmamos. Y mi esposo me dijo, quiero hacer un paréntesis, nosotros tenemos economía compartida, de pronto más adelante lo vamos a hablar, tenemos economía compartida, pero entonces en ese momento me dijo, de tu dinero saca el diezmo y luego juntamos todo. A mí casi me da otro ataque, porque realmente para mí era algo innato en el corazón, o sea, para mí era súper obvio, súper evidente, o sea, el diezmo, vamos a entregar esto para el crecimiento de la iglesia. Y cuando yo veo que esto no pasa, pues bueno, también traté de ser súper inteligente y no empezar una guerra, no empezar una batalla. Lo que hice fue en oración y con Dios, porque yo sabía que esta guerra o que esa batalla no la iba a ganar yo, y no la iba a ganar enfrentándome a mi esposo, que además tiene una mente súper tesa, pues ingeniero financiero. Él tenía ahí todo lo matemáticamente disponible para decirme por qué no. Entonces, bueno, súper importante saber, como les decía ahorita, el principio, Luigi. Es que cuando nosotros tenemos claro el principio, se nos hace más fácil el dar y saber que es que la recompensa viene del cielo. Voy a aprovechar para responderle a Lauris cuando decía qué mensaje le tenemos a aquellas parejas o aquellos matrimonios que creen que hoy les funciona una economía no compartida. Yo lo único que les puedo decir, no con un tema de Dios, sino un tema racional desde mi profesión, es, ojo, esto no les está funcionando. Eso no les está funcionando es porque Puede que lo perciban que porque cuando todo va bien, y es un entre comillas bien, ¿cierto? Pues entonces todos estamos tranquilos. Pero ¿y qué pasa cuando nos enfermamos? Es decir, ¿qué pasa cuando las cosas no están bien? ¿Qué va a pasar con una economía que no está compartida cuando uno de los dos pierda el trabajo? ¿Qué va a pasar cuando haya un proyecto no común entre los dos? Es decir, yo quiero algo, pero necesito de la fuerza del hogar para poder conseguirlo. Voy a poner ejemplos. Quiero comprar un carro nuevo. Quiero comprarme un apartamento nuevo. Quiero hacer una inversión con mis amigos o con un grupo de mi trabajo, pero yo solo no puedo con mis ingresos, sino que necesito los ingresos del hogar. ¿Cómo vas a afrontar esa conversación si tienes compartidas, si tienes economías independientes? Entonces, eso realmente no está funcionando. Eso funciona mientras que todo vaya bien, pero estoy seguro que eso es un bien
que está teniendo ahí de un hilito muy delgadito y que en cualquier momento se va a romper y va a generar un gran caos en tu matrimonio. Ahora, de una u otra forma, el principio está muy claro, y es: el hombre y la mujer dejan sus hogares para convertirse en uno solo, y en uno solo no es escogiendo en que somos uno solo en todos los aspectos de nuestro matrimonio. Listo, entonces creo que el mensaje más importante para aquellos matrimonios que hoy no tienen una economía compartida, es: sigamos un principio bíblico y racional también, de que entre los dos se construye mucho más fácil un hogar. Entonces volvamos esa economía una sola bolsita y partamos de ahí para todo lo que requiere el matrimonio. Incluso, Luisga, yo adicionaría ahí que hay un principio de transparencia. Cuando yo soy capaz de presentarle al otro sin ningún misterio mis ingresos, sean de donde provengan y la cantidad que sea, estoy reconociendo que quiero aportar, que tengo confianza en el otro y que quiero construir con el otro. Para mí, pues, la verdad ha sido frecuente escuchar conversaciones o comentarios de mujeres, y lo voy a decir porque lo he escuchado desde mujeres, de hombres no me ha pasado, o bueno, creo que también, de mujeres diciendo: no, es que a mi esposo yo le digo que me gano tanto, pero en realidad me gano tanto, y esta otra partecita la guardo y no le digo, y me voy comprando cositas, o es para mis ataques de belleza, o es para no sé qué, o no sé qué, no sé qué. También lo he escuchado de los hombres, que los hombres guardan y ocultan. Entonces, ¿qué hay detrás de no querer compartir las finanzas? Hay un temor a que el otro sepa mi realidad económica, tanto lo positivo, que pueden ser excesos de ingresos, como lo negativo, un déficit, deudas y demás. Entonces, así como los ingresos se comparten, también es importante entender, cuando llegamos a un matrimonio, ya las deudas empiezan a ser compartidas. Y uno podemos dar fe de eso, ve cómo Dios respalda y provee. Hablemos de otro tema importante, aprovechando que mencionaste la palabra deudas, y es otro principio bíblico, y es que Dios apoya y respalda la intención de pagar lo que se debe, y de no ser unos prestadores o unos deudores, digamos que compulsivos. Es decir, no, nuestra primera salida para materializar nuestros sueños no debe de ser siempre la deuda. Obviamente, y vuelvo a un tema racional a quien escucha, hay muchas cosas que requieren una deuda, un préstamo, pero Dios respalda como principio bíblico la intención de pagar las deudas. No es dejar de pagarlas, y no es simplemente dejarlas ahí en el tiempo, que vayan y vayan pasando hasta el día que se llegue. No, Dios respalda el principio de pagar esas deudas, y es algo que deben de poner en práctica, porque Dios provee sobreabundantemente cuando nosotros tenemos claro y enfocamos nuestros esfuerzos en las deudas que tenemos. Es que hay algo muy bonito en la palabra, y es que dice que las deudas son como un lastre. Y finalmente, ¿qué es un lastre? Algo que te hunde, algo que te está llevando como hacia abajo, que te está jalando. Entonces, cuando tú tienes la intención de pagar, Dios lo ve y obviamente va a respaldar esa intención. Pero bueno, no sé si nos estamos desviando del tema. Tranquilos, ya les hicieron. Cuéntenos un poquito de, aplicando los principios económicos que Dios les ha entregado y demás, cómo han enfrentado sus momentos que son retadores o difíciles, cuando el dinero no alcanza. ¿Qué hacen? Pues, ¿cómo se dan las conversaciones? ¿Cómo abordan el tema? Sí, ¿qué hacen? Y otra pregunta para sumárselo ahí es: ¿cómo diezmamos cuando estamos mal? Pues pucha, porque también me parece muy tesa. Luigi, esa pregunta a mí me encanta. Porque miren, sin ánimo de invitarlos a una irresponsabilidad, mucho cuidado, también tenemos que tener mucho discernimiento con el Espíritu Santo, pero para mí, para Sari Giraldo, primero, siempre es el diezmo. De hecho, tengo un testimonio muy bonito, es de una tía muy cercana a mí. Ella una vez me contaba, hablando del tema del diezmo, porque es un tema que a mí me apasiona. Ella me decía: Sari, me llegó el salario, pues en la quincena, tenía que pagar unos compromisos, pero me quedaba solo lo del diezmo. Yo tenía que tomar una decisión, si entregar el diezmo o pagar esos compromisos. Y ella me dice:
en su relación con Dios, ella pudo orar y pudo discernir que en ese momento lo más acertado era entregar el diezmo, porque tal vez, claro, unos recibos te dan unos días de espera y ella toma la decisión de entregar el diezmo y Dios respaldó esa decisión. A ella, como a los 2 días, la llaman a decirle que de un negocio que se había hecho le había tocado una plata, ella ni siquiera entendía por qué, pero ella fue, reclamó su platica y pudo pagar todos los compromisos. Entonces es saber que ahí está el principio, y vuelvo y repito, ojo con la irresponsabilidad, no se trata de eso, pero finalmente por eso estamos llamados a tener una relación personal e íntima con Dios, y en el discernimiento con el Espíritu Santo, pues sabremos qué es lo más adecuado, mi amor. Yo voy a responder eso también con una frase corta, y es temor a Dios. Definitivamente aquí es donde entra ese respeto y ese temor que nosotros debemos de tener por cumplir los principios bíblicos, ¿cierto? Y de una u otra forma también se resume en si sos fiel en lo poco. Digamos que ahí es donde Dios empieza a considerarte un buen administrador y te empieza a sobreabundar. Nosotros, si definitivamente en una situación de crisis o en una situación normal donde nos vemos apretados, sentimos que no somos capaces con el diezmo, no creamos que esto va a ser diferente en el momento que recibamos por bultos y por toneladas el dinero. Siempre, desde lo poco se construye y se prepara para recibir lo mucho. Entonces, de una u otra forma, pues no voy a decir, y mucho menos acá me las voy a dar de que siempre el diezmo fue primero para mí, porque ya les conté que no fue así, es algo que he ido aprendiendo de mi esposa, pero también hay una realidad en mi hogar, y es que desde el primer momento y en muchas situaciones que hemos tenido, posiblemente donde nos hemos visto enfrentados al escenario que ponía Luigi, donde tenemos que escoger entre una cosa u otra, o donde estamos viendo que estamos muy apretados, pues yo nunca fui capaz de permitirle a mi esposa que no diezmara. Eso es algo que el temor de Dios no me dio, ¿cierto? Y si bien yo hasta cierto punto de nuestro matrimonio no estuve preparado para diezmar de lo que yo, entre comillas, recibía, porque eso es un dinero del hogar, pero tampoco fui capaz de decirle a mi esposa deje de diezmar de lo suyo, ¿cierto? Y eso de una u otra forma siempre nos ha servido para tener ese respaldo de Dios. Yo soy un convencido de que yo no tuviera y nosotros como familia no tuviéramos y hubiésemos logrado lo que tenemos en materia económica sin el diezmo de mi esposa. Sari, tú nos contaste hace poco que tuviste un problema, que la plata se estaba desapareciendo. Y quiero que nos cuente ese testimonio que me parece muy bacano, porque la solución parte de lo que estamos hablando. Claro, bueno, es que acá tras bambalinas nosotros conversamos mucho y le contaba yo a ellos que nos estaba pasando algo en la casa y era que literal guardábamos algo, íbamos a sacarlo y no estaba, o sea, según nosotros, o bueno, según yo, no estaba porque, como lo mencionamos ahorita, mi esposo es el matemático, pero yo soy la que lleva pues como la ejecución de todas las finanzas. Literal, la plata no estaba. Entonces, un día llego yo y miro a mi esposo, le hice una pregunta sin esperar respuesta. Yo lo miré, le dije como, ay, mi amor, ¿y si empiezas a diezmar de lo que tú recibes? Pero recuerdo, Dios sabe que mi corazón es sincero, yo se lo hice más como, se la voy a tirar. Le voy a tirar la bomba, pero yo hasta me volteé, yo no me quedé esperando respuesta, mi esposa tampoco me la dio en el momento. Y luego pasaron unos días y me dice, muy bonito, me dijo, amor, he tomado una decisión, tengo algo que decirte y es que voy a empezar a diezmar. O sea, yo casi, mejor dicho, me iba a morir de la felicidad y obviamente fue a agradecerle a Dios y entendí que las oraciones que llevaba por algunos años haciendo dieron frutos, lo que yo les mencionaba ahorita. No se trata de ponerme a pelear con él, no se trata de obligarlo, sino de, en mi relación con Dios, ponerme de rodillas y decirle, Dios, yo te entrego este tema. Hay algo muy bonito que mi esposo les acaba de mencionar y a mí me parecía muy chistoso, y era que mi esposo, si bien al principio no diezmaba de lo que él recibía, como él lo mencionó, tampoco me dejaba dejar de diezmar de lo mío. Para mí siempre ha sido súper claro que primero es el diezmo, pero recuerdo particularmente una vez que nos pasó como que se juntó todo, la guardería del niño, el mercado, la gasolina, no sé, como que estábamos súper abrumados y en medio del abrume, raro, llego yo y le digo como, ay no amor, ¿sabe qué? Entonces si quiere,
esta vez no diezmemos. Pues yo pensaba que de pronto iba a decir, bueno, sí, está bien. Y mi esposo, no, 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 eso no puede pasar. O sea, siempre tuvo el temor de Dios y si bien desde un principio no lo hacía, el salario de él era como, usted siempre tiene que diezmar, porque él sabía como si ya tú estás acostumbrada a hacerlo y Dios te ha respaldado toda la vida, no vayas a dejar de hacerlo por mí. Entonces, bueno, Dios ha sido muy bonito porque miren que a pesar de que hayan esos momentos, claro, se presenta y es que uno no va a decir que esto sea fácil, pero finalmente de la mano de Dios vamos encontrando como esas respuestas. Decidir estar abiertos a la vida para recibir un hijo y haber empezado a diezmar ha sido las dos cosas en mi vida más bien recompensadas por Dios. Eso es un mensaje que sí les quiero dejar claro y son dos decisiones que Dios me ha mostrado su respaldo y que me ha llevado, y así como lo tengo tatuado en el brazo, he podido confirmar que Dios me ve y que me lleva de su mano en este tipo de decisiones y de acciones que son seguir unos principios bíblicos y hacer su voluntad aquí en la tierra. Luigi, y creo que me emocioné mucho y no sé si terminé de responder tu pregunta, estábamos hablando del dinero que se desaparecía y acá viene también un testimonio muy bonito y es que entonces yo llevaba orando mucho tiempo para que mi esposo diezmara. Cuando empezamos a ver que se nos empieza como a literal desaparecer el dinero, que fue que yo le lancé como esa pregunta pero lo dejé pasar y días después mi esposo me dice, amor, tengo una noticia que darte, voy a empezar a diezmar y miren, en serio, ha sido santo remedio. Nosotros bendecimos el dinero cuando nos entra y cuando lo vamos a entregar como diezmo, nosotros bendecimos para que también llegue a las manos que tenga que llegar, ¿cierto? Para el crecimiento de la iglesia. Y ha sido como de las mejores cosas que hemos podido hacer para que este problema se acabe. Porque claro, finalmente cuando no estábamos en ese puntico de nuestro matrimonio, pues no habíamos terminado como de estar unidos. Que era tu diezma, yo no, pero esto, pero aquello, nos faltaba ese toquecito. Y el enemigo es muy astuto, el enemigo sabe por dónde se entra. Entonces cuando él ve que nosotros por fin nos pusimos de acuerdo, fuimos uno solo, inmediatamente el problema se cortó de raíz y se pudo solucionar. Lauris decía, ¿cómo lo han logrado? Es eso, Lauris, es sentarnos a hablar, venga, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a solucionar? Y sobre todo y lo más importante es en oración y junticos con Dios pues llegar como a los mejores acuerdos, también que los dos podamos quedar conformes con las situaciones. Y si de pronto alguien tiene dudas de lo que está contando mi esposa, yo los invito entonces a que le den una repasadita a Malaquías 3:10, porque ya hemos hablado varias veces de eso, pero hay una parte que siempre olvidamos y es que Dios dice, pónganme a prueba, a ver si yo no voy a sobreabundar en su mesa y si no los voy a proteger del enemigo. Ojo que esto no solamente es un principio de abundancia, sino también de un respaldo que nos da Dios en función de la protección contra el enemigo. Entonces, ahí se los dejo de tarea. Creo que nos han compartido muchos mensajes que para los matrimonios, seguro unos pueden caer con un balde de agua fría, pero no necesitan esos acuerdos de Dios y probablemente sean cosas que en otras situaciones han escuchado, más se lo han mencionado. Los sacerdotes, los pastores hablan de estos principios y llevarlos a la acción. A veces nos cuesta un poco, entonces creo que la invitación es lanzarse, permitir a Dios que entre completamente en las dinámicas del hogar. Y una de ellas muy importante es las finanzas. No es una cosa que solamente sea terrenal. Prueban mucho más el corazón y ahí Dios nos forma en muchas cosas. Lauris, es que tan es así. Miren, el diezmo siempre nos han dicho que es para el crecimiento de la iglesia y está súper bien, esto es correcto, pero a mí hay una explicación que me gusta mucho que dan algunos teólogos y es que si bien es para el crecimiento de la iglesia, claro, porque con lo que diezmamos es con lo que otras personas pueden cumplir misiones, también es para que nos despojemos, para que aprendamos a entregar. Entonces hay mucha gente que a mí me dice, pero el Vaticano no necesita nada, las iglesias no necesitan nada, los pastores, los curas. Mire, a nosotros no nos debería interesar si ellos necesitan o no necesitan. Bueno, sí nos debería interesar en realidad para poderles ayudar, pero es que Dios lo que quiere es que tú te despojes, que tú entregues. Dios lo que quiere saber es si tú sí eres capaz de confiar en Él.
hay algo que es muy teso y es que a nosotros nos toca en el bolsillo y ahí se arma el problema más grande. Yo les cuento una pequeña anécdota. Yo tenía un grupito de amigas con las que hacíamos unos videos en YouTube, eran unos videos corticos muy lindos donde hablábamos temas bíblicos y todo era basado en las escrituras. Pues como les he dicho en todo este podcast, a mí me encanta el tema del diezmo, yo escogí el tema del diezmo y para nuestra no grata sorpresa, el video era el que más vistas tenía, pues digamos que hasta ahí muy rico, pero tristemente también era el video al que más habían atacado, el que más comentarios tenía, las personas nos trataban de idólatras, de ignorantes, claro, porque cuando nos le metemos con el bolsillo a alguien, le duele. Entonces, bueno, sabemos que este tema de la economía, de las finanzas, del diezmo sobre todo, nos cuesta un poquito, pues, pero la idea es que ojalá con este podcast hayamos aprendido todos y nos sirva bastante. La verdad ha sido un gusto escuchar todas esas experiencias, enseñanzas que han adquirido de estos 5 años de matrimonio. ¿Qué aprendizajes clave les gustaría compartir con las personas que nos están escuchando? Y sobre todo, pues, algo corto y práctico en relación al dinero y la fe. Lauris y Luigi, yo no sé si sea muy obvio, pero de verdad que es muy importante, primero que todo, la oración. Tratar siempre primero de ponernos de acuerdo, tener unanimidad de espíritu, que es lo que le decimos nosotros, y entregarle siempre nuestras finanzas, nuestros proyectos a Dios. Decirle a Él que tome el control, hacer esas oraciones, tomaditos de las manos, las abrimos y decimos: Dios, estamos preparados para recibir tus bendiciones. Y muy importante, pilas. No olvidemos los principios bíblicos de finanzas. Recordemos que todo lo que damos regresa a nosotros. Bueno, y digamos que parte también de estas recomendaciones o algunos tipsitos claves, pues voy a ir a la racionalidad y a lo que yo menciono más o menos en los cursos de finanzas, ¿cierto? Y son unos tipsitos fáciles. El primero, mensualicen los gastos. Nosotros, voy a poner un ejemplo fácil, el SOAT. El SOAT se paga una vez al año, pero dejar esa provisión para sacarla ese mismo mes cuando se vence el SOAT, eso realmente genera un desequilibrio en tus finanzas personales y en las finanzas del matrimonio. Entonces, mensualicen los gastos, saquen esos 50, 60 mil pesos mensuales para pagar el SOAT y hagan eso con todos los gastos que tengan en sus hogares y van a ver el cambio y realmente van a saber con qué dinero disponen cada mes. El segundo es que ningún plazo de un crédito debe de tener un tiempo superior al disfrute del bien o de lo que sea que vas a hacer con el crédito que pediste. Es decir, y aquí es donde suena crudo y duro, si tú te vas a endeudar para pasear y el paseo dura 5 días, es porque ese crédito vas a ser capaz de pagarlo en 5 días. Uno no se endeuda para disfrutar de un paseo 5 días y va a pagar ese crédito 2 años. Listo. Piensen solamente en por qué los créditos de una vivienda es a 20 años, de un carro es a 5 años y de ahí para allá un montón de créditos que están con unos plazos definidos a nivel mundial. Y solo un mensaje de reflexión y es: si algo de esta charla en función del dinero, del diezmo, de las ofrendas, de la economía compartida, de ser un buen administrador, si alguna de estas cosas te dolió, porfa reflexionen qué lugar ocupa el dinero en tu corazón y en tu mente. Y recuerden que Dios ama al dador alegre. ¡Qué hermosura! ¿Les parece si cerramos con una oración? Perfecto, claro. Que este siempre sea, pues, en nuestros hogares lo más importante y lo primero que hagamos. Señor, te damos gracias, Padre, por este momento. Gracias por el lugar en el que cada uno de ustedes se encuentre escuchando este podcast. Gracias por la tecnología. Gracias a Luigi y a Laura que hacen posible esto. Gracias por tanta dedicación. Señor, yo hoy te quiero pedir que tú abras las puertas del cielo y que sean derramadas muchas bendiciones sobre cada una de las personas que está escuchando eso. Abre tus manos y dile a Dios que estás listo para recibir. Entrega, recuerda que todo lo que tú das
se regresa multiplicado. Da sin miedo y sobre todo da con mucho amor. Dios, yo te pido que cada una de las personas que hoy se encuentra escuchando pueda entregarte el diezmo, pueda entregarte sus ofrendas, sus limosnas, con mucho amor y sin miedo, y que tú se las multipliques al 100 por 1, Señor. Padre, todo esto te lo pedimos y declaramos que así será, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén, amén. Y amén. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Ha sido un episodio muy enriquecedor, Muy formativo. maravilloso. Muchas gracias a todos los oyentes del Tercer Hilo Podcast. Próximamente vamos a estar ya con el último episodio de esta primera temporada. Recuerden que si les gustó este episodio, si para ustedes les llegó, si Dios les habló a través de él y ustedes consideran que este episodio lo necesita escuchar a alguien más, compártanlo. Y bueno, muchísimas gracias a todos y nos vemos entonces en el próximo episodio. Chao, chao. 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 Chao.